Bienvenidos a Parálisis Mental, el único podcast donde la mente no se detiene. Cuando el COVID-19 fue reportado por primera vez por la Organización Mundial de la Salud, quizá nadie imaginaba que en unos meses después la enfermedad habría llevado el cierre de las fronteras, el cierre del comercio internacional, una gran cantidad de muertos alrededor del mundo, cientos y miles de infectados y otra serie de problemáticas que conllevaría esta pandemia. Quizá no muchos pensaron en ese momento que este virus sí sería relevante para nuestra historia. Pensaron que sería como el ébola, un brote pequeño, aislado, en un continente que la verdad poco hace. Sin embargo, el COVID traspasó Asia, llegó a Europa, África, se expandió a América y actualmente tiene en vigía a todo el mundo en una pandemia mundial que nadie sabe cuándo terminará. Sin embargo, trae una serie de consecuencias que evidentemente hay que solucionar. Esta pandemia ha traído a la luz una serie de problemas sociales, problemas económicos, la debilidad de las economías latinoamericanas, debilidad de otra serie de países, pero ya se está hablando de la recuperación económica. ¿Qué haremos después del COVID? ¿Qué pasará? ¿Qué será después de hoy? Después de esta pandemia. ¿Cómo lo ves? Porque, a ver, Europa de cierta manera puede levantar cabeza. Europa sí puede intentar estabilizarse. Asia más o menos lo mismo. Pero América Latina ya estábamos jodidos antes del virus y ahora lo volvemos a tener. ¿Qué hacer? ¿Cómo crees que sería? ¿Cómo crees que podamos levantar cabeza? ¿O crees que podamos levantar cabeza? En algún momento nuestras economías tendrán que repuntar, tendrán que volver a crecer. En algún momento también vamos a tener que cambiar ciertos patrones, cuestiones que a pesar de que en algún momento determinado este virus ya llega a su fin, tendremos que cambiar ciertos patrones de conductas en cuanto al comercio, en cuanto a innovación en el mercado y otra serie de también. De hecho, si te pones a revisar en la actualidad, la pandemia trajo a la palestra una discusión ideológica. Ya junto a esto también está la discusión ideológica de qué es mejor, dejar que el Estado nos guíe en las sendas de la recuperación económica o dejarlo, como lo decía Adam Smith, a la mano invisible. Entonces, bueno, Europa, como bien dijiste, tiene una serie de factores que le van a permitir recuperarse. Quizá no en un tiempo récord, no es esperable que se recuperen en un año o dos, pero sí se van a recuperar mucho más rápido que las economías latinoamericanas, las de Medio Oriente, las economías de Asia del Sur y las africanas, obviamente. En ese contexto Europa está bastante bien parado, pero no toda Europa. Tenemos el caso de Grecia, que ya está con una grave crisis. Tenemos el caso de España, que estaba entrando en una crisis cuando inició el COVID. Tenemos a Italia, que también está en una gran crisis económica. Y bueno, el Brexit tampoco ayudó bastante a la Unión Europea. Sí, pero ¿tú crees que ahora luego del coronavirus se den cuenta de que tienen que apoyarse? Porque si no van a volver a caer. Se dieron cuenta que había que apoyarse al fin de la guerra, porque se dieron cuenta de lo que pueden hacer de enemigos. De aliados pudieron crecer. Y creo que van a volver a ese sistema. Aunque al principio de la pandemia fue sálvese quien pueda. Sí, claro, a ver, ese sálvese quien pueda es básicamente un sentimiento que andaba creciendo ya. Entendamos que antes del COVID, o sea, antes de la instauración como tema del día a día, el COVID-19, en España teníamos ya la independencia catalana, esa aspiración, otra serie de... En Alemania, en Francia, en Reino Unido también estaba gestándose hace un buen tiempo un nacimiento de lo que algunos medios bastante sensacionalistas llaman la extrema derecha renaciendo, que no es nada más y nada menos que una derecha fiel al estilo original, una derecha conservadora, no una derecha... No nacionalsocialismo. Sí, o sea, no al punto de decir
o son nacionalsocialistas, ¿no? Porque a ver, el nacionalsocialismo no es derecha como tal, es una doctrina ecléctica que tú la analizas y bueno, encontrarás factores que son de derecha, otros que son de izquierda, pero a fin de cuentas no deja de ser una. Claro. Y bueno, el eslogan típico, los nazis han... Bueno, también esto aumenta por el Brexit, ¿no? Si te das cuenta, que cuando uno dice nazi, ¿qué piensas? Separatismo, o unión, pero en base al ideario alemán o al ideario de superioridad, ¿ya? Entonces, aunque no tenga mucha relación, la verdad, de las cosas, sale a la palestra todo esto, sobre la pandemia, en un contexto que ya es bastante confuso, ya en un contexto donde tampoco la economía estaba tan bien, había una especie de guerra fría económica entre China y Estados Unidos, o sea, tampoco es que veníamos de una época dorada, no es que estábamos en el auge del siglo XXI. De cierta manera puedes ver que América Latina América y África las veo las más débiles, aunque de África casi no se ha escuchado mucho. Sí. Al menos yo he escuchado mucho de África. A ver, África siempre ha sido débil, ya no es por ofender, pero África siempre ha tenido esa debilidad económica, pero África ha tenido esa debilidad económica ¿Por qué? Una cuestión cultural, porque la verdad las cosas es que analizar el recurso tiene, uno dice, bueno, ¿cuál es el discurso típico de un profesor de África se le robó todo? Ya, entonces, a ver, seamos sinceros, no se les robó todo. Sí se les robó, evidentemente, pero todavía tienen cosas con las cuales no es que sean tampoco, no es que sea una tierra vacía sin nada. Entonces, si es que África se lo propone, podría fácilmente igualar, que tampoco es la gran cosa, pero igualar a Latinoamérica. Ya, si bien Latinoamérica no es lo mejor de lo mejor, convengamos a que está mucho mejor que África. Entonces, por lo menos podría llegar a ese punto y en algún momento, bueno, estando como a Latinoamérica, de querer imitar a otra serie de países del primer mundo. Pero la verdad de las cosas es que no un poco a sobresalir en ese aspecto, no ha podido ordenarse ya, aunque vemos una intenciones de asemejarse al primer mundo. Claro ejemplo, la Unión Africana, que No realmente, una ciencia cierta, es un intento de copia de la Unión Europea. Como la misma, ¿Ya? Sin embargo, no viene siendo la misma cosa, básicamente. Así, a la africana, pero sigue siendo la misma cosa. Entonces, África, y hay un problema que la verdad viene hace tiempo, ¿ya? Y entonces yo creo que la pandemia no va a hacer retrasar mucho más su avance. La verdad, África ya está bastante retrasada, salvo algunos países, claro, como Sudáfrica, Marruecos, quizá Egipto, Argelia, quizá Túnez, y unos cuantos países muy contados, la verdad. Pero fuera de eso, no. En cambio, Latinoamérica, ya, aunque uno diga que sí, hay hasta memes que dicen sáquenme de Latinoamérica, pero algo bien parado. Salvo algunos países, obviamente, no podemos considerar en estas consideraciones a Venezuela, no podemos considerar a Haití, no podemos considerar pero es que entre Argentina. Haití y África yo le veo diferencia. A los países caribeños y a muchos países de Sudamérica también no se los puede considerar como preparados para lo que fue el No, golpe. por eso te digo, por eso hay que hacer la salvedad. O sea, por ejemplo, Latinoamérica dentro de todo podría haber estado preparada. Ya, idealmente. Pero en un plazo real e inmediato, sin muchos cambios. En cambio, África no. ¿Ya? Entonces, dentro de Sudamérica y Centroamérica, ese podría estar preparada. Podríamos hacer la salvedad o decir que estos países no podrían estar preparados, ya ni aunque se adelantaran a la pandemia 2 años antes o 3 años antes, que serían Argentina, por lo menos siguiendo el esquema que está siguiendo ahora. Ya, Haití, que siempre está así, la verdad. Cuando Chile era el segundo más pobre de Latinoamérica, Haití era el primero y lo sigue siendo. Entonces, Venezuela, ya por razones obvias, ya el sueldo mínimo más bajo de toda Latinoamérica. Entonces, si lo hacemos en conversión de dólares. Hay ciertos países que no iban a estar preparados, pero países como, Uruguay, que está muy preparado. Chile, si no hubiese tenido un estallido social, también hubiese estado preparado. Eso lo puedes tomar como ojalá no hubieran hecho nada. Perú, sí, es que la verdad, mira, sin estallido social en Chile, Chile estuviera muy preparado.
Perú también está preparado económicamente, no tanto, hay que admitirlo, pero Pero ¿tú mira, crees que Ecuador, la verdad es que desconozco la situación. Colombia es una de las economías dentro de Sudamérica muy pujante. Y Brasil, la verdad es que no tiraría las fichas por él, puesto que está en un ambiente político bastante ya, pero voluptuoso. es que ¿qué quiero decir? Bastante tenso, podríamos decir, que es el ambiente político y económico Pero ¿tú crees brasileño, que ¿no? el estado de Sí, bienestar Sí, que su existe en vuelta. Latinoamérica hubiera sido suficiente como para que la mayoría de la población hubiese adquirido una buena atención en caso de que la pandemia se desbordara? Porque ya vimos que no. Ahorita en la realidad no. Pero si tú dices que hubiéramos podido, yo no lo veo. es No que, veo manera posible de... a ver, cuando yo digo que hubiésemos podido, no me refiero a que el Estado se haga cargo, porque ¿qué es el estado de bienestar? Claro, El estado de bienestar es una forma, ya, de cómo el Estado actúa frente a los individuos, en cómo el leviatán se expresa ante la sociedad civil, ¿ya? Pero ¿de qué se alimenta? De impuestos. ¿Y qué tiene? yo diría ¿Cómo te quizás alimentas? ¿Cómo el no. Estado se alimenta si la gente no puede laburar? Ahí vamos al tema. Pues le El toca estado de imprimir. bienestar Lo durante que, la crisis lo que ha estado haciendo estabilizó Argentina, Latinoamérica. imprimir y que genera Claro, imprimir o la emisión monetaria, genera inflación, genera deflación, genera pérdida de empleo, genera, como lo es dicen que ellos, queda fuga limitado. de capitales, que en verdad no es fuga, porque el dinero es de esas personas, porque ellos lo trabajaron en base a otra serie de acuerdos, ya, de forma no escriturada. Es que en realidad, si vamos a alcanzar el estado de bienestar latinoamericano que se está viviendo ahora, está en crisis. Porque no hay, como bien decís, el alimento principal del estado, que son los impuestos, el capital, el dinero, el líquido. Entonces, como no hay, como no se consume, porque estamos en una crisis que los da, que en realidad es una conjugación de todo lo que ya venía de antes, entonces se complican más las cosas. Hombre, pero es que tú ves un estado de bienestar latinoamericano de una manera diferente a como se lo tiene. O sea, siempre suelen dar esa campaña de que el Estado ahora va a estar con el pueblo, el Estado no va a estar con el mercado, al menos por aquí se la vio bastante. Y a la hora de la hora vimos que una pandemia no la pudimos aguantar. Y se supone que deberíamos haber estado preparados. Incluso hay varias capitales de países, Buenos Aires, Quito, México, donde no existen hospitales blancos, hospitales libres de COVID. Y son las capitales, deberían estar cuanto menos ellas preparadas para esto. Claro, ahí está, ahí vamos al tema. Ese tanto estado de bienestar que tantos años se dijo que se había logrado, en realidad es una mentira. Porque acá necesita una reforma en todos los aspectos, reformar la educación, reformar la salud principalmente. Y en realidad eso es una mentira, que el Estado estaba presente, porque los hospitales estaban cayendo a pedazos y todavía lo siguen haciendo. Sí, No hubo inversión privada, no hubo inversión pública, no hubo inversión de ningún lado. Entonces, cuando no hay inversión de ningún lado, es fácil hacer un lavado de cara del edificio histórico, no sé, comprar 10 camillas nuevas y decir, estamos dando un paso adelante. Pero en realidad, claro, estamos yendo para atrás. Como bien está pasando acá. claro, y Pasó. por aquí al menos hubo una periodista que fue bastante criticada, no recuerdo su nombre ni de dónde era, pero fue criticada porque decía ya la salud estaba colapsando, el sistema de salud estaba colapsando antes de la pandemia. ¿Por qué se sorprenden que en medio de la pandemia todo colapse, no solo la salud, sino transporte, comercio, todo? Si la base de todo esto fue la salud y eso ya estaba colapsado. Y por eso aquí le criticaron bastante, como que estuviera maldiciendo a las familias. Y en realidad no, sí tiene una verdad en su punto. Estábamos mal antes de empezar. Estábamos mal, no había un estado de bienestar como tal. Y por eso ahora levantar cabeza, al menos económicamente, sí le veo difícil. Incluso con la devaluación de la moneda que ocurrió y todo, es difícil, bastante difícil. Claro, ahí vamos a eso. Si papá Estado no funciona, entonces la lógica sería cambiamos de modelo, nos vamos al mercado. Pero ¿qué sucede? Tampoco nos convendría quizás liberar todo a la libre oferta y demanda. Lo que yo creo es que en realidad deberíamos plantear lo más básico de resolver
ahora mismo las cosas no están funcionando y no funcionaban desde el tiempo. Pero en el futuro no van a funcionar tampoco tan bien como nosotros esperamos. Yo creo que en realidad hay que replantearnos cuál es el lugar de Latinoamérica y qué es lo que tenemos que hacer nosotros como Latinoamérica. No limitarnos a vender materias primas, eso es una locura. Pero sí limitar quizás el rol y concentrarnos en lo que importa de verdad, que es reformar. A fin de cuentas hay que reformar, hay que reconstruir de Hacer cero, un nuevo diría estado, yo. quizá. Limpiarlo. Una reforma gigante en realidad. El subcontinente de Latinoamérica entero tiene que replantearse sus objetivos y que por favor demos un cambio, un paso para adelante. Esto es un verdadero paso Es para que aquí adelante. tenemos No sé qué un opinas. pequeño trauma, por así llamarlo, aquí en Ecuador. Porque la última vez que esto estaba fallando, que era el sistema bancario, que era parte del Estado, se le soltó en cuanto a oferta y demanda. Y la banca se aprovechó y sacó su... Básicamente la banca hizo que ya tener dinero en el banco no fuera rentable. Estaba robando a manos llenas. Y eso fue lo que desencadenó lo que aquí se conoce como feriado bancario, lo que hizo que perdiéramos la moneda nacional. Entonces, si tú ahora me dices vamos a vender todo, o bueno, vamos a abrirnos al libre mercado, no, gracias. O sea, ya sabemos lo que pasó la última vez que lo hicimos. Claro, nosotros también tuvimos la experiencia que fue con el neoliberalismo de los 90, que fue el peso, el dólar, y la realidad es que no fue como el orto. Que veníamos de una hiperinflación heredada, una deuda de 40.000 millones de dólares heredada del último gobierno dictatorial, de facto, y ¿cómo es? Estábamos arruinados. Y el un peso un dólar, esa política del libre hacer, del dejar pasar, la realidad es que no solucionó nada. No solucionó nada, incrementó los problemas sociales y económicos y dejó las manifestaciones con los muertos que hubo durante el 2001, con el lema de vayan todos y al final no se fue nadie. Los políticos siguieron estando y en realidad los que mandaban siguieron estando, no se fueron. Entonces creo que la experiencia de liberar todo o cerrar todo no es lo que nos conviene. No tiene. Pero es que al menos para acá por Latinoamérica tenemos esta noción de que la corrupción es el mayor mal. ¿Y ustedes cómo lo ven? Kuma, por ejemplo, ¿cómo ves lo de la corrupción? A ver, es que la Hi. corrupción siempre va a estar. Ya, entendamos eso. La corrupción, aunque ustedes hagan un cuadro bellísimo, ya en donde el Estado es perfecto o donde el mercado es perfecto, sea cual sea el caso, ya siempre va a haber corrupción de uno o del otro lado. Es imposible de evitar. Sin embargo, es posible aminorar. Hay una serie de formas ya de controlar ya esta corrupción. Claro, al menos que casualmente todo el mundo se ponga de acuerdo, bueno, y hay un problema. Ya, pero si partimos de la base de que se puede regular, sí, se puede. Podemos en cierta forma, exigir la renuncia de todos los políticos, no. O sea, hay un eslogan bastante, y por lo menos me hago cargo por lo menos de mi sector ideológico, en plan, votemos a los políticos. Bueno, pues, díganlo las veces que quieran, no los van a poder votar nunca. Entonces, hay que empezar a replantear ciertas cosas, ¿ya? Primero, ya por lo menos, y esta es desde el punto de vista más a ustedes, por ejemplo, Inki va más por el Estado, Rochan es una alternativa intermedia, y bueno, para quienes no me conocen, básicamente apunto al liberalismo, ¿ya? Entonces, hay que... La única forma es que, a ver, ¿cuál es la corrupción máxima? La corrupción está presente en todos los eslabones. Yo mismo lo dije, ¿cuál es la corrupción máxima o la corrupción más nefasta? Porque una colusión, por ejemplo, una colusión entre, no sé, una colusión entre gente que vende, qué sé yo, televisores. Es una colusión ahí, listo, el panadero. Bueno, la colusión del panadero.
Listo, se coluden todos los panaderos de, no sé, una ciudad. Y todos inflan el precio ¿Cómo a, van a no encontrar sé, el trabajo popular, ¿Cómo van a encontrar obvio. la gente? No, Inky dijo panadero, yo solo sigo el ejemplo. Ponerle que todos los panaderos de una ciudad, ciudad A, fijan un precio. Fijan un precio y bueno, la $3 mitad el pan. venden, no sé, $3 el kilo de pan y la otra mitad lo vende a 5. Y se van turnando para precisamente que todos salgan ganando. ¿Ya? Pero eso es solo un sector del pan. Eso es solo el sector del pan. No estamos hablando también del sector de educación, no hablamos de la salud, no hablamos de la seguridad, no hablamos de justicia, no hablamos de una serie de cosas que solo el Estado aborda. Ya, ustedes estaban hablando del estado de bienestar. Hablaban de cómo el estado de bienestar ha fallado. El problema del estado de bienestar es que el estado de bienestar está destinado a fallar. Al igual que el mercado. El mercado y el estado... No, sí, está destinado a fallar al igual que el mercado. Porque el mercado ni el estado de bienestar es perfecto, sencillamente. Ya acá los anarcocapitalistas me van a acabar vivo. Pero ni el mercado ni el estado de bienestar es perfecto. Tienen crisis que son propias del sistema. Sí, el máximo problema del estado de bienestar es que te rompen las patas y te Discrepo, da muletillas. Claro. Y dice, yo lo hice, yo te ayudé, Dios, agradéceme. Entonces andaba diciendo Inky algo sobre el feriado bancario. Sobre que ahora básicamente la moneda ecuatoriana dio F y tenemos al dólar como moneda decidida básicamente por Ecuador, o a lo menos los bancos si él lo quiere colocar así. La comparación entre la inflación ecuatoriana y la inflación argentina que tiene moneda local, o la inflación chilena que tiene moneda local, y todos los demás países que tienen moneda local, no tiene comparación. Vemos un 0.2 de inflación ecuatoriana versus a una Argentina de ¿cuánto? ¿Cuánto, Rochan? ¿40%? ¿Cuánto era la venezolana? Y la chilena. La chilena tampoco. La chilena es como. ¿Cuánto? Como modelo No comparativo debe ser sirve, en realidad. por ahí. Entonces, la verdad de las cosas es que esa idea de reformar el Estado para tratar de hacerlo más óptimo no va a llevar a nada más que un bucle. Porque si ya el problema que tenemos es el Estado. Es que lo que ocurre es que, por ejemplo, en el... Tampoco podemos prescindir de él. No podemos deshacernos completamente ni dejarlo... tirarlo. Digamos, ¿cómo se diría? Descuartizado, por así decirlo. Dije que destruir el Estado. Yo dejé claro que no soy anarcocapitalista. Ellos son los que quieren destruir el Estado. Para imponer el Estado tiene que ser más grande. Pero no, el que el Estado es mercado. necesario. Yo nunca he dicho que no es necesario. El Estado es bastante necesario. Sí. No. He ahí la discrepancia con Inky. El Estado debe existir. Por la sencilla razón de que tiene que evitar el estado de naturaleza de los hombres. Ese estado Citando a Hobbes, voraz, el humano salvaje, de guerra perpetua. el humano deja su ¿Dónde derecho a asesinar la para ley evitar del ser más asesinado. Donde ahí está el derecho Cuando se a la crea defensa, figura el de derecho... Estado o se entra en sociedad, ahí se anuncian a ciertos principios a cambio de la seguridad, por ejemplo, lo que brinda El Leviatán de ente Hobbes. superior e inteligible que es el Estado. Pero tampoco podemos... Pero es que a ver, el- tenemos que ver que el Claro. mercado ya nos falló y nos ha fallado un montón de Claro, veces y aún así la gente quiere seguir creyendo en él. El estado de bienestar no es perfecto, pero ayuda y ayuda bastante. Al menos la clase alta no lo nota, es obvio, la clase alta prefiere lo suyo, pero la clase baja es la que la necesita. Y si de repente dices que el estado de bienestar está destinado a fallar, Es que en realidad también lo que hay es una desinformación, porque vos tenés sectores que defienden algo quizás a lo que nunca van a llegar. Y después tenés por otro lado sectores que incluso ganando en los peores sistemas, por así decirlo, apuntan contra eso. Apuntan contra ese sistema, digamos, que está permitiendo ganar. Entonces, ahí es cuando tenemos esa división latinoamericana, por así decirlo, en
entre yo me esforcé y lo tengo y entre, digamos, no, vos lo estés explotando, digamos, que es el típico argumento en Argentina. Eh, Se crea esta grieta, ¿no? La grieta en la sociedad entre de quién lo hizo y quién la juntó en balas, digamos. Y quién Es que, a ver, fue en el Argentina, negro que fue explotado. en Argentina es el caso especial de esos sindicatos que son bastante poderosos. Los sindicatos que parecen sindicatos donde gente de sindicato lleva más tiempo que un presidente, que un dictador, de hecho. Entonces, Está comprobadísimo. está comprobadísimo, son verdaderas mafias. Entonces, no, Inki, lo siento, no es contra todos los sindicatos, evidentemente. Es el ejemplo argentino, ¿ya? Pero a ver, Va con- alejando un tócalo. poco de eso, para no tocar el Manoséalo. tema de los sindicatos, y no, es que tengo algo que después se me olvida. Así. A ver, Inca hacía mención de que el mercado nos ha fallado innumerables veces, pero es que si entramos a ese juego de palabras, podríamos decir fácilmente que el Estado nos ha fallado más. Porque Bien. históricamente, Pero para la la primera redundancia, falla la tuvieron en la los liberales. historia de la humanidad ha habido mucho más Estado que mercado. Un Estado real, porque un Estado real es aquel que detenta el poder del uso de la fuerza. Pero a ver, Ya, y después no es ya lo se mismo atribuye tener otras un cosas, estado bueno, donde ya va el variando en rey, el tipo de estado sea y tipo de líder Pero de el estado. mercado Porque al rey real- no le importa el pueblo. Ahora, en una democracia, sí, pero ya no es nuestro sigue siendo un Estado, estado. pero sigue siendo un Estado. A ver, el Estado no tiene sentimientos. Yo no digo que, a ver, yo no digo que, por ejemplo, cuando yo digo el Estado, yo no, El mercado tampoco tampoco el lo Estado hace. no es malo ni es bueno. El Estado es Estado. Y listo. Ya, si tú me hablas de que el mercado ha fallado más, bueno, si nos vamos a los números, a las fechas, si el mercado ha fallado más, el Estado ha fallado más. Pero yo hablo de nuestro estado actual. Porque de las nuestra monarquías son democracia. tipos de La estado. democracia está fallado tantas veces como el mercado. Yo no he dicho que no, yo simplemente estoy haciendo la corrección. Tú hablas del mercado, yo te hablo del Estado. Ahora, si te refieres a la democracia actual, a esta democracia representativa, porque no es democracia representativa, ¿ya? Por lo menos acá, en Latinoamérica, ese es el ejemplo general. Pobre mi Latinoamérica. Pobre Latinoamérica. Convengamos en que existen esta serie de amiguismos, ya, esta serie de coqueteo, este tango bastante atractivo que hay entre la política y el sector empresarial, ¿ya? Sí. Pero, por ejemplo, y Muy disculpa por tocar conectado, tanto a Argentina, cuidado, Rochan, carnal. disculpa por tocar No, tanto no a pasa nada, Argentina. tranquilo, tranquilo. Ya se venía la traición. Yo amo Argentina. Ya la veía venir. Yo bailaba tango, en serio. Argentina, un país que adoro. En fin. Bien. El punto es que en Argentina tenemos este caso donde, sí, como tú dices, si es que creciste mucho, ya, y de la nada, es porque explotaba gente, ¿cierto? Sí, Ya, claramente. esa es como la creencia, ¿ya? Pero también están quienes están hace bastante tiempo, ya, deleitándose de las ganancias del Son mercado 4 gatos. argentino y de forma cerrada. Claro, Y de forma cerrada. es un Entonces, hecho. Es así. Funciona así. Es Pero así. y si ahora, Hay mucho. La sociedad. si esas se divide ganancias así. fueran al Estado, Departamentos instalados, sí, hay muchos que sí. Que hace décadas vienen viviendo del fruto de todos, digamos. ¿Entendés? Y se crea una visión errónea. Porque en todo caso los males se dirigen hacia el sector incorrecto, por así decirlo. Cuando en realidad los causantes están arriba. Y están a la vista de todos, en realidad. sí, porque a ver, una empresa puede quebrar. O alguien que tiene malas prácticas puede quebrar. Pero si es que no quiebra nunca y siempre zafa, tócalo, manoséalo. o mira, ni siquiera toquemos ese ejemplo. Quien siempre va a Tócala, mantener las tócalo, cosas es aquel que manoséalo. tiene el poder. ¿Cómo? Lo toco y lo Claro. tiene el verdadero poder, para la redundancia, es el político, porque él se va a mantener siempre. Porque siempre va a ir en voto, reelección, va a sacar candidatos o va a sacar, no sé, a un compañero y listo, este va a ser el compañero de fórmula y va a seguir
etc, etc, etc. En Pero, a cambio, ver, una es que empresa las puede empresas quebrar. también son Y dictadura, puede que de su no. manera son dictadura, y eso no me lo vas a negar. Pero Hay si un las... monopolio A ver, formado, y es claro el monopolio siempre, el monopolio de los recursos. Este país siempre estuvo ordenado, bueno, o hasta cierto punto, eh, el país estuvo ordenado por una élite que eran los grandes terratenientes quienes dirigían, y está comprobadísimo eso, que Argentina suelen está tener la cerrada. política. Pero Claro, Argentina está después, cerrada. eso antes de estar cerrada, y después cuando estuvo cerrada, el poder pasó directamente al sindicalismo y se concentró en la política. Entonces ahí hubo ese juego, ese coqueteo, como vos decís, entre la política y la economía, entre el mercado y la política, que terminó generando unas características que son muy agrestes, muy repulsivas para el conjunto de la sociedad, para lo que Pero se ve desde afuera es también. que si pones tanto poder al terrateniente, al monopolio, estás dándole ese poder a un mercado que no es libre, es un mercado cerrado, es un monopolio. Entonces, ¿quién tendría que tener la responsabilidad para romper ese monopolio? Es el Estado. El Estado tendría que llegar y decir, Es que el Estado mismo estuvo cooptado por un poder económico-político porque el Estado fue en algún punto una maquinación de este grupo. Acá siempre se habla de que la revolución en realidad no fue del pueblo, sino la revolución fue de los pocos que enajenaron, por así decirlo, a la masa, ¿no? Obviamente eso sin tener criterio ideológico. ¿De qué hablan? ¿Eh? so that it goes, ya, entiendo. Que el Estado en su momento de las colonias sí era una maquinación con los terratenientes, pero ya no, ya estamos en una democracia, donde se supone que impera el libre mercado, debería haber un Estado que le controle, y por lo tanto el pueblo también tendría que meterse más con el Estado. Ahí, ahí es a lo que voy yo, se ha formado una visión muy distinta de lo que es el Estado y lo que es el pueblo, incluso llegando a decir que el Estado merece o tiene como rol el tocar donde cree que hay un error. Entonces en ese tocar, Lo manosea todo. toca todo, mete mano en todos lados. Sí, indiscriminadamente sí, porque considera que hay una falla, digamos. Pero es que el Estado tiene que tener su papel de protector también. Porque, a ver, el papá Estado. Papá Estado tiene que estar ahí. ¿El papi Estado? El papi. El papi. Claro, pero en ese papel de protector, en realidad debe estar garantizado como protector en determinados momentos. Debería ser, ¿no? Y no quizás como protector de la universalidad de las decisiones individuales del sujeto, sin caer en el exagerado libre mercado que siempre defienden ciertas personas, este podcast. Pero es que, a ver, Hola. ¿cómo nos desviamos del tema principal? No, tiene bastante relación. Tiene bastante relación porque Claro, la bastante, recuperación bastante. económica está muy ligada a cómo se manejan los estados. ¿Ya? Cada A país ver. lo va a hacer de manera muy distinta. Exacto. Va a Tenemos tener estados un rumbo que la recuperación. Exacto, tenemos estados que van a apuntar a la inversión, como Uruguay, que está apuntando a la defensa de la propiedad privada, a crear focos de inversión, a una alta reducción de impuestos y también aranceles, ya entre otras cosas. Y también tenemos estados como los del argentino, que está apuntando a emisión monetaria, está apuntando a ayudas sociales, a Como el nuestro. sociales, entre otras cosas. Tenemos estados que son mixtos en este sentido, como lo está tratando de ser Chile y no sé si Ecuador, pero Chile por lo menos también está tratando de ser algo mixto. Hay una serie de ayudas sociales, pero también hay un incentivo fuerte a la inversión, hay un incentivo fuerte a la innovación, y también, bueno, se ha dispuesto más dinero para una serie Ya, pero a ver, es que postular, yo claro. creo que uno de los grandes debates que va a haber en estas elecciones va a ser justamente el estado de bienestar.
Porque hay mucho ese papel de el Estado me falló. Me falló porque no pudo mantener esta pandemia a raya. Entonces, Es si a que ti falló te en fallan, todos los ¿le sentidos. da más poder? Falló en todos los sentidos. Falló en todos los sentidos, pero siguen dando entidad y siguen creyendo que es posible una recuperación del mismo, o sea, devolverlo a sus raíces, por así decirlo, lo que sería legítimo, ¿no? Pero en realidad no se puede, porque está podrido ya. Ese estado que nos presentaban hasta entonces, de bondadoso, ya no sirve. No sirve porque está podrido en tus raíces y está cooptado por intereses que son ajenos, por así decirlo. Está enganchado al poder, a la economía, al capital, se diría casi no marxista. Es que A los explotadores explotan de a la masa. diría nuestro tío Marx. Ese mismo. Eh, Es que es explotación de la masa, tío. A ver, y dale con la ¿puedes? explotación a la masa. Y dale con la explotación. Tío. Por eso Ya, digo, en que, Carlos Marx por eso era quería que lo trabajador, mantuviera el pero Estado. nunca trabajó. Digo, Por Dios. El primer... Buena forma de argumentar y fundamentar un atentamente Una comunista. reinterpretación No, del pero a ver, capitalismo. veamos. Muy bien Ex- hecha, expliquémoslo. muy bien acertado. El comunista Sí, del es que grupo Marx, diciendo. incluso siendo yo comunista, Marx El se me comunista hace del grupo desde- desenmascarando a Marx. Marx se me hace como que habla desde cierto privilegio. Entonces, tiene sus partes de su vida fue un privilegio en cierta parte. Es que su vida fue un privilegio. Es- Ahí, clasismo detectado. no me acuerdo quién dijo esta frase, pero hay una frase que se llama, hay una frase que dice, sí, hay una guerra de clases, pero no la declaró la clase baja, la declaró mi clase y la estamos ganando. Atentamente un millonario, pero no me acuerdo quién la dijo. Y es de eso, la clase baja no tiene poder para hacer cara a la clase alta. Y es justamente ese el poder que se debería encargar el Estado. Y más ahora que ha habido tanto desempleo y tanta inestabilidad en tiempos de pandemia, donde se debería hacer un Estado más poderoso para que pueda defender a esta clase baja, a esta clase indefensa. Porque para eso tiene el Estado. Porque no la puede, gente no porque se puede defender? si quieren si se hacen No puede colaborar entre sí. un sindicato y el jefe les despide a todos en una época donde los No, es que a ver, ese es el problema de las izquierdas que ven el sindicato como la única. No, yo te dije que la gente se puede agrupar sin necesidad. pero es que es la parte más, Porque tienen- es como el ejemplo de organización de trabajadores, nosotros contra el jefe. Porque el jefe es el que está explotando. Ahí está el problema, ¿por qué tienen que ser ustedes contra alguien? A ver. No, a ver. Porque te está explotando. Eres esclavo. Se viene la mayéutica 2.0. Te Sí, me dan tienen latigazos. encerrado y te lanzan un pan duro de hace 20 días y te vienen laburando. Pobre hombre. Y no me dejan dormir, tío, no me dejan Te dormir. dan maldita latigazo sea, y ¿no? te tienen No, en una pero- camita y Enti- amarrado en la vía pública. Entiendo Para que no no es... te vean. No, pero a ver, no, pero hablando en serio, la gente trabaja. Ya que el día que es explotada, no, la gente trabaja. Si la cantidad de trabajo significa explotación, hoy en día estaríamos ante la menor explotación que ha habido alrededor de toda nuestra historia como raza humana. Hoy en día se trabaja menos de lo que se ha trabajado antes, por lo menos los formales. Ahora los informales, bueno, ya es otra historia y lastimosamente Necesidad. ya por, no diré obligación, porque no es por obligación, Necesidad. sino por la Necesidad, situación tío, que necesidad. ellos... No, la sociedad no. Porque Quieren echarle la comer. culpa a la sociedad. Necesidad. Bueno, quizá por necesidad o porque no haya nada mucho Pero es más diario. rápido. Vives al día. Porque sí, el trabajo informal es bastante rápido y tal. ¿Ya? Pero Y ya está, claro, es el cabrón. vives del día. Cabrón, Si no trabajas un día, cabrón.
bueno, no hay para comer y ya está. De ahí el punto de trabajo informal. Ahora, no sé, Pero ya es que el que Estado... a Inky le pareció que el tema del Estado no es concordante. No, ¿Qué está haciendo Ecuador? ¿O cuál es la propuesta de Ecuador para una recuperación económica no me viable, quiero poner a llorar fiable ahorita, y por que favor. no se Básicamente vaya lo que en quieren hacer términos por muy acá coloniales? es Al carajo. centralizar más los recursos. No, y centralizar más... Es que quisieron mantener un status quo. El Estado de por acá lo que quiso es mantener un ¿Cómo? status quo en tiempos donde no se podía. E incluso es una ley que favorecía bastante al empleador, al empresario, pero no al trabajador. Por eso se le conoce de cierta manera como la ley de la esclavitud. Porque aquí sí hay una manera de decir o te bajo el sueldo o te despido. Es lo que se lanzó en una ley. Entonces el Estado trabajando de parte del empresario se nota que no es el Estado del pueblo. Y por eso ahorita el presidente de acá, Lenín Moreno, tiene menos del 10% de la aprobación. Porque no está trabajando para el pueblo, está trabajando para los empresarios y no está llevando una reactivación económica. Se está llevando todo a manos llenas. Ni siquiera simuló y no hace nada. Y el pueblo está desesperado. Y lo único que no salen debe ser por el miedo a la pandemia, ya te digo. Pero propuesta como tal para salir de esto no hay. Vamos a tener que hacer una revolución. Revolución bolchevique. Pro- No, o sea, no hay ningún plan para salir del... No, el Diga, gobierno vamos a desapareció. No hay, literalmente no No. hay. Por eso es que ahorita, si No, escuchas el anterior no hay o podcast no lo conoces. de aquí, hablamos bastante de que justo ahorita el caudillo de Bélgica, Rafael Correa, se hizo bastante popular porque él es el único que está proponiendo un plan para salir de esta. Sin embargo, y los políticos aquí no proponen planes. Entonces estamos yendo de mal a peor, está habiendo mucha inestabilidad y el único que propone un plan ni siquiera está aquí. ¿Y todo por qué? Porque la gente no está prestando atención a planes, lo que quiere es que se vaya la pandemia rápido, pero no está prestando, ¿cómo lo explico? No está prestando una verdadera atención a lo que va a ocurrir después de. Y el único que tiene un verdadero plan es Rafael Correa y es lo que está usando para su campaña. Los demás políticos no tienen idea de qué hacer y no se quieren poner la soga al cuello porque ya saben lo que va a pasar si se ponen la soga al cuello. Comunismo rico y delicioso. ¿Y, Bueno, socialismo. y cuál es el plan de Correa? Yo apruebo eso, yo apruebo eso. Bueno. Sí, eso, tú lo apruebas. Socialismo en tiempos de crisis. Salimos en tiempos de crisis. Una forma de Cabrón. ingresar a una crisis dentro de otra crisis. Esa ha sido un golpe directo. Claro. Y Argentina, yo tengo entendido que van por la idea de los votos. Yo tengo entendido que van por los votos, mantienen la vía que han seguido históricamente. No sé si es así. Ya, yo he dicho que siguen esa línea porque hasta donde me he informado siguen esa línea de emisión monetaria, de aumentar el cepo bancario, de evitar la fuga de dólares, como le llaman. Sí, Entonces, de no sé si es así. hecho, se está viniendo una que están debatiendo reducir aún más el monto de dólares que se pueden retirar. Pueden retirar hasta $200 y ahora están queriendo reducir ese monto. Ese monto, si se reduce, se pudre todo, porque ya en realidad que vos les limites la cantidad de plata que puedan sacar, plata extranjera que vale muchísimo más que la plata local, esta plata que vos les limitas la cantidad hace que la clase, no que es la clase que tiene, la clase media, que es la que por lo general suele tener el poder de comprar el dólar, que a ver, no son millonarios. Ah, ustedes no Están viajan. bien posicionados, pero no viajan a Suiza todos los veranos, digamos. Un ejemplo bueno. Sí, Entonces, viajan, esa pero no limitación a la salida, claro, viajan. Esa limitación sí se pudra todo porque es un agravante. Es un agravante en todos los sentidos. Es mayor emisión, que da mayor inflación, es a su vez una miseria desbordada y hay un manejo de la política muy erróneo. Hay una política. eso súmale el impuesto. Claro, ahí está. Que en realidad El impuesto todo. país. Los productos, el precio de los productos crece completamente. Yo voy a la verdulería, un ejemplo cotidiano, 150 pesos. y me sale 350 pesos comprar 4 cosas.
¿entienden? Es cuatro cosas baratísimas y me sale carísimo. Y entonces uno explica, ¿cómo puede ser que esto se valga tanto? Bueno, porque el país se fue al carajo, porque no hay producción, no hay industria, no hay campo, lo que hay no alcanza. Y el mes pasado hubo ¿cómo es? Faltaban productos en el mercado. No había mazorcas, no había choclos que venían del norte, entonces solamente había choclos de Buenos Aires, del centro, que te los cobraban 45 pesos cada uno y medían 10 centímetros. Una cagada. Y no se puede comprar así. Entonces eso demuestra que en realidad está fallando la cadena productiva, falla el Estado. Pero si el Estado baja los impuestos, también ¿con una qué cantidad pagas estado de bienestar? mayor, si es que así lo Los hacemos médicos no conveniente, son claro. baratos, pero son necesarios. Claro. ¿Cómo que? Elimina cosas que son necesarias, Nómbrame dos. cosas que no. Nómbrame dos. A ver, por ejemplo, eliminación de ministerios que no son necesarios. Ministerio de... En Chile tienes al ministerio, el ministerio del deporte, que la verdad es que aunque el deporte es muy importante, no sé si ha creado un ministerio. Tienes el ministerio de las ciencias, que en verdad la podría funcionar con otros ministerios, por lo menos en Chile. Tienes Secretaría General de la Presidencia y otro ministerio más que básicamente cumple la misma función. La verdad, y quizá haya, aunque esta idea sea bastante popular, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, que la verdad es que esos temas de equidad e justicia debería estar. Es que sí, o sea, aunque sea polémico, la verdad es que aunque sea bastante polémico, no, esa tiene idea que ser de apartado igualar porque ante no la tienen justicia, esa... pues, no debería ir Porque al sí Ministerio de existe Justicia. la desigualdad, sí existe la desigualdad. Claramente. ¿Por qué no? No debe ser Que, apartado, porque si o sea, vos lo apartás, lo excluís. como que desigualdad. Si vos lo apartás, lo excluís. Y cuanto más lo excluís, ¿entendés? Estás polemizando más la cosa. Vos no podés decir que merecen un ministerio aparte. ¿Por qué? Porque simplemente entonces, si el de justicia es incompetente, lo reformás. Bueno, Y lo haces bien las cosas. Y lo llenas con gente que sea bueno, ahí competente. tienen un punto, pero... Sí, porque a ver, estás creando... Ahí tienen el punto de que podría ser un departamento aparte del Ministerio de Justicia, pero no debería ser claro. Sí. el Ministerio de Justicia, porque la desigualdad sí va a existir, y si el ministerio ya dice que está corrupto, está podrido, no sirve de nada que le metamos ahí. A ver, es que el Ministerio de la Mujer y de las Equidades de Género, porque así comúnmente lo llaman, ya no es porque sea una idea en contra de todas las mujeres, sino porque así comúnmente lo llaman en casi todos los países. Ministerio de la Mujer o Equidad de Género, o Equidad de Género, casi siempre le ponen ese nombre. No es necesaria como ministerio. Lánceme a la hoguera quien quiera lanzarme a la hoguera, pero como ministerio no es necesario. Porque estás diciendo que el Ministerio de Justicia es incompetente. Y hasta donde yo sé, el organismo encargado de velar por la competencia del gobierno, que no, porque eso ya ministerios, está podrido, es la Contraloría General y de la necesitan República. tener ese espacio aparte para poder reformarla. Entonces, de manera que se dé esa igualdad. Ahora, hay extremismos también, sí, ese es el problema, pero sí debería haber su caso aparte. pero son recursos de que se gastan y no. Ahora, también, hay algunos, yo creo que en Argentina es más potente. Acá en Chile hay Públicos. colegios que son privados y otros que son municipales, no estatales, municipales, que al final de No, cuentas son anda estatales. Anda y que te den, y Entonces luego también quién paga. está la opción de vender esos colegios a entidades privadas. Son colegios, Sí, que tiene los que haber una administren. educación pública. ¿Cómo que no? Tiene que haber una educación pública para que la gente que no tiene... No necesariamente. Existen colegios particulares subvencionados. Yo no he dicho que se elimine, he dicho que se reduzca. Porque la verdad, dentro de los grandes problemas que también hay es la educación.
Y si estamos diciendo que la educación es mala, Entonces la cuando cosa es hablamos de reformarla, educación mala, pero no reducirla. acá todos entendemos que no hablamos de la educación privada. Acá todos entendemos, acá entendemos. Tú me preguntaste cómo reducir los costos. Esa es una forma. Entregar, no sé si llamarlo concesión, pero bueno, digámoslo así, bajo concesión a entidades privadas los establecimientos educacionales que no estén rindiendo y que éstas sí puedan rendir, amparadas o vigiladas, aunque sea por el Estado, para que, o subvencionadas, si es que así lo quieres. Reducción de ministerios, ¿ya? Reducción en presupuesto en algunos bonos sociales, de forma aunque sea momentánea, ¿ya? Porque hay algunos que les escandaliza cuando hablamos de reducción de los bonos que entrega el Estado, pero hay que reducirlos en cierta manera, ¿ya? Por lo menos acá en Chile hay bonos que ya no aplicarían, hay bonos que son, la verdad, durante el gobierno de Michelle Bachelet eran bonos por todo, la verdad. ¿Cómo te llamas, Rochan? ¿Cómo? ¿Cómo te llamas? Ya, bono. Básicamente eso eran los gobiernos anteriores de acá, era bono por todo. Entonces, hay que hacer la reducción, aunque a ti no te guste, y hay que hacer una reducción, porque tú dices que, bueno, pero que el Estado está fallando, que nada, hay que reformarlo. Pero es que, ¿qué vas a hacer? Si ya tiene una alta captación de impuestos, ya está empezando a tener una gran emisión. Pero es que entonces que Entonces, el Estado invierta en su propia hay que invertir industria. más, El Estado pero no si ya está se invirtió invirtiendo en la bastante industria. y no ha funcionado. ¿Y qué gente quieres? Claro. Producción de Estado. Claro, capitalismo de Estado y con ello pueda pagar su estado Entonces de tú quieres bienestar. que el Estado tenga empresas que compitan en el mercado. Televisión Nacional de Chile está quebrada hace tiempo. Corporación Nacional Cobre, Codelco, está quebrada hace tiempo y endeudada hace tiempo. Hace tiempo Codelco debió quebrar. No, pero es que cuando tú dices que el Estado entra al mercado, lo que No, estás porque pueden diciendo es competir. que ustedes, personas que quieren invertir, bueno, mala suerte, hay una empresa estatal ahora. Cabrón, no, es que la empresa estatal Si la ya empresa no debe ir estatal por no impuestos, la empresa estatal financia debe por funcionar impuestos, como una empresa a normal menos y que toda la corriente gente en muera. el mercado. Debe tener un presupuesto inicial, y de ahí rara vez se debe dar más dinero a menos que sea un préstamo Entonces, que ¿para tarde o quebrar? temprano se vaya a devolver. Y un préstamo del Estado, y eso tiene que ser rarísimo. Entonces, por ¿Y por qué lo tiene que dar el Estado y no un privado? es que ¿O acaso si se le no es da a un capaz de privado ya solventarse? es Y tienen miedo de que si se no siente paga, sucio, el por decirlo privado de la lo manera va... más rápida. No, es sujetarse a las leyes de todos. Porque si dices que el Estado le tiene que prestar a esa empresa estatal, estás dando un fuero Bueno, hay especial a tienes esa un punto, empresa. pero Una característica especial que no la tiene otro. Desde ahí ya partimos una competencia desleal. Si Rochan crea una empresa y tú creas otra amparada por el Estado, y Rochan quiebra y tiene que ir a un banco, y tú también quiebras, tienes que ir al Estado, Rochan va a quebrar y el banco le va a quitar es que todo. esa es otra cosa que tenemos Tú que cambiar. quiebras Tenemos y que dar bueno, la como posibilidad la de que el empresa Estado es falla. del El Estado es de no, el humanos, Estado los no puede humanos fallar. fallamos. El Estado puede No puede equivocarse. fallar. Una aberración. Pues tenemos que educar a la gente para que lo admita. Pero nunca lo admite. Bueno, tu vida dura mínimo unas 6 generaciones, 3 o 4 Pero a generaciones. ver, ya, digamos que no tiene que ir con el Estado, que el préstamo lo toma de los bancos. Da lo mismo, tiene que ser una empresa estatal y de esas ganancias dar su estado de bienestar. Que el Estado sea más rentable, eso tiene que ser rentable. Que la empresa estatal va directamente para el estado de bienestar. La empresa privada va para la... ¿Qué para diferencia va a haber pocos. con la empresa estatal, con la La estatal va para empresa privada? muchos.
si va si No, va no, no, directamente, o sea, entonces sus la, ganancias, la pero empresa estatal se queda sin capital y el Estado no, tiene es que que sus refinanciar la ganancias capital directas, no, o sea, vía tiene impuestos que expandirse también, pero parte su o emisión lo que el monetaria. millonario se llevaría para el bolsillo, la estatal se lleva para el estado de bienestar, pero lo que va para el bolsillo no es lo mismo a lo que va para el capital. Yo que sepa yo que sepa yo que Pero sepa es el un ciclo, termina siendo un millonario. ciclo al final, un ciclo de gasto y consumo constante, en el cual no queda plazo para la inversión en otras cosas. Lo que yo creo es que en vez de tanto empresa estatal, es que el Estado brinde beneficios Para o generar bonos, empleos fuera. incentivos a que se compita en el extranjero, que se compita afuera, a impulsar la industria afuera para que traigan capital, para que traigan capitales de afuera, justamente, que en moneda que pesa más, que en todo caso es una moneda que tiene un aval más fuerte, ¿no?, de la economía. Entonces creo que se debe impulsar eso, el impulsar a abrir los negocios fuera. Primero siempre adentro en lo doméstico, asegurar las bases y de ahí salir, pero tener una noción clara de lo que se está haciendo, favorecer No la sé, creación es que de el Estado empresas tendría que fuera tomar ese también, papel. que a fin de cuentas es una estrategia bastante buena. Es que el Estado es todo, el Estado tendría que hacerlo todo. El Estado soy yo. El Estado tiene que ser Puede todo. ser, ¿no? Y el Estado Puede soy ser, yo. ¿no? Di el Estado soy yo, te falta eso nada más. Ok. Ok. Llegó el príncipe, Arigato mira. gozaimasu. Este tipo se le llama Maquiavelo. Su excelencia. Señor Conde, faltó el de terrateniente conde. aristócrata burgués. Pequeño burgués. Con todos esos títulos, ¿cuánto le mide? Conde. Disculpe. Pero a ver, Sí, centrémonos un poco más De en el conde tema mayúscula. de conde. la recuperación Conde. post pandemia. Ahorita la gente está muy pero- jodida y yo no veo manera de recuperarse rápidamente, excepto el comunismo, pero al parecer la gente no quiere el comunismo y no sé por qué. La La gente- lógica básica diría que hay que apoyar a la gente, que hay que emitir, que hay que dar más apoyo, ¿no?, para la reconstrucción, porque al fin de cuentas es una reconstrucción de la economía y de la sociedad lo que estamos haciendo. Pero creo que en este sentido vale más un trabajo mixto, creo. Un poco a la inversión, un poco al apoyo, que es necesario, no vamos a decir que no, y un poco también a la planificación, Pero es que no, a ver, no es tratar, es que sino como dicen el los incentivo derechosos, emitir de que la bonos propia hace gente haga hace su dependencia. planificación también es En cambio, si el Estado lo que quiere es un poco más incentivar atractivo ¿cómo al decirlo? individual Incentivar también. la producción interna por parte de sus propios burócratas, no, sus propios burgueses, que emita préstamos, no bonos, préstamos. Porque el bono, como dicen los de derecha, genera dependencia. De cierta manera sí va a generar dependencia. Corrección, no solo de los liberales, también en tendencia vemos, al menos, bueno, los Entonces, bordes liberalistas, la yo verdad, es que sí creo que lo digo, no. hay y los clásicos también, pero bueno. ¿Existen todavía los liberales de 1914 1917? Uy, Uy, terreno hay más delicado. tipos, hay más tipos de liberalismo. Recuerden que la gente no tiene ideas, las ideas tienen gente. Ya sé, pues. hay algunos dando vuelta todavía. Yo siempre. Yo soy el Estado y el Estado es sabio. Hoy está filósofo, Hoy está filósofo, la verdad. Hoy está absolutista. Déspota. Es que hoy día le Despotismo llegó la ilustrado. contraposición. No, es que hoy día le llegó la oposición. No, mira, Inky, tú no le dijiste a la audiencia que yo para lo del Bucaram sí estaba, simplemente que no hablé. Es la Catalina II, una déspota ilustrada. Tomando té.
tomándote. Yo imagino ahí que hablando de la burguesía y lo imagino sentado, así en un salón dorado, muy amplio. No, ¿sabes cómo me lo Con un, no, imagino? no. Parado en una plaza sobre una caja de madera con su saco y su cobre. Las instituciones del país. Y con el dedo derecho levantado y el índice revoleando en el aire Cabrito. y apuntando. Comunismo del futuro del mundo. Claro, Yo sí, voy. y con el capital en la izquierda. Estoy grabando, no me puedo ir. Ay, Entonces, bueno, hablando de de la recuperación, ¿qué conclusión me podríais dar de cómo sería la recuperación en Latinoamérica post pandemia? y yo personalmente creería que sí, es lo que dije, apostar un poco a la inversión, apostar un poco también a la ayuda, y apostar a la planificación individual también, a los sujetos mismos que busquen las maneras de ayudar, que no se muestre, que no se quede tanto al apoyo, que no se quede tanto a este tema, digamos, de ayuda social, porque no va a conducir a nada en realidad, no está conduciendo a nada, porque como lo verás vos, ¿no? ¿Cómo harás? Y de evitar esta alta dependencia que está teniendo el individuo frente a esta serie de ayudas sociales que ahora, que siguiendo una especie de ética en base a emergencia, pero a corto plazo es bastante maravillosa y a todos nos gusta y bueno, todos disfrutamos, pero a mediano y largo plazo todos sabemos que lo que va a conducir es una alta dependencia y bueno, ahí sale el típico fantasmita de vamos a hacer Venezuela, Vamos a hacer Venezuela. vamos a hacer un estado ideal de Tenemos que hacer la URSS. La URSS, pero mejor. La URSS 3.0. Toda Latinoamérica, un solo país. No, por Dios. Tuvo su problema. La Gran Colombia no pudo estar junta. El Estado Federal de la Unión de Repúblicas Socialistas No. Soviéticas Latinas. Soviética. No, por favor. Mira, ni siquiera el Virreinato de la Plata pudo mantenerse junto. Ni siquiera la Gran Colombia se pudo mantener Fue junto. conflictiva. Fue conflictiva. Pero es que ahora somos comunistas. Nosotros estamos juntos porque estamos juntos. Aguantamos. Esa no es la trama del Carlos Aguantarse. Aguantar las ideas izquierdas. Tenemos que aguantar. Es que, a ver, el comunismo, como lo propuso Stalin, es un comunismo suicida. Porque Stalin lo que dice es: el Estado es el primero. Pero. Señor. Dios No, mío. otro día. Sí, miren, para los que están oyendo, pausó precisamente para decirnos que nos reorientemos y demos conclusiones. Y ahora él mismo se despidió. Él mismo. Bueno, mi conclusión es comunismo y socialismo para toda Latinoamérica. Es la única manera de recuperarse de esta porque la gente no está en la capacidad de hacerlo. Alguien está pidiendo hambre. un poco de democracia, me parece. Alguien Me está dio pidiendo hambre. Un poco de democracia. Escuché eso salir por el camino, me dio hambre. Tengo hambre. Cabrito. Más agua a la boca. Siento el gulag, siento el frío aire de los montes siberianos, en serio. ¿No? Lo siento, Mika. ¿Conoces los Andes? Pues ahí está el gulag. Ok. Ahí pondré mi Construido gulag. por los duendes del norte. Bueno. El gulag latino. Entonces, eso sería todo por el capítulo de hoy. Arigato, El estamos infierno se llama Bolivia. en infierno, ya se acabó. Más o menos. Entonces, estamos en Spotify, en YouTube, en Google Podcasts, en Breaker, donde nos busquéis, es posible que estemos ahí, excepto en Apple, porque Apple no nos quiere cobrar. Fuera de eso, estamos en todos los lugares. Gracias. Puedes comentar en Anchor, mandarnos audios por Anchor
Y eso sería todo. Despediros. No es todo, no es la despedida. Por favor, comenten con quién están de acuerdo, si es con Rochan, conmigo o con Inky, la verdad, porque hay que saber si es que tenemos más una audiencia más... Sus comentarios. Sí, o sea, tenemos que saber. Es la sabia. No, por favor, en serio, es la sabia. Claro, denos sus opiniones. Y ya hacemos un siguiente podcast, una parte 2 con sus opiniones, leyendo sus opiniones. Entonces eso sería todo. Sayonara. Sayonara.